Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestras clases semanales, dentro de los elementos de capacidad es identificar los equipos básicos de laboratorio. Vamos a hablar hoy día sobre la centrífuga. Métodos de separación de mezclas. Es importante que ustedes sepan, como cultura general, cómo se hace la separación de las mezclas. Por ejemplo, mezcla, ¿no?, en lo que no hay una reacción química, por ejemplo, ¿no?, en los alimentos secos, ¿no?, donde hay una mezcla de maní, donde hay mezcla de pasas, ajonjolí, ¿no?, diferentes tipos de alimentos secos. Entonces eso es una mezcla, ¿no?, donde tú puedes separarlo fácilmente con una mano, o también puedes no ocurre aquí una reacción química, ¿no? Tipo de mezcla, ¿no? Mezclas homogéneas, por ejemplo, cuando tú diluyes sal, por ejemplo, en un recipiente de agua, ¿no?, la mezcla es homogénea, ¿no?, ni se nota casi la diferencia, ¿no? Y este método lo puedes tú hacer una separación mediante una evaporación, por ejemplo, del agua, y se queda precipitado las sales, ¿no? Otro tipo de mezcla es cuando ustedes preparan, por ejemplo, una ensalada, ¿no? La composición es uniforme, pero vemos que es una adición de todos las verduras, ¿no? En este caso pepinillo, vemos acá tomate, cebolla, espinaca. Entonces vemos que físicamente son distintas, ¿no?, distribuidas de forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse mecánicamente, ¿no? No necesitas tú un equipo. Los métodos de separación de mezclas. Los métodos de separación de mezclas se basan en diferencias entre las propiedades físicas de los componentes de una mezcla, tales como punto de ebullición, densidad, presión de vapor, punto de fusión y solubilidad, etc., ¿no? Se clasifican en métodos físicos, métodos químicos y métodos mecánicos. Los métodos físicos es cuando no interviene, ¿no?, la mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la sedimentación, el precipitado baja por gravedad, ¿no? Todo lo pesado baja hacia el fondo y lo menos denso sube a la superficie, ¿no? Los métodos mecánicos, que se hace por medio de decantación, ¿no?, se aplica para separar una mezcla de líquido o un sólido, ya sea soluble, en este caso es un insoluble. En este caso, por ejemplo, el aceite no se disuelve en el agua, ¿no? Baja el agua y sube el aceite, ¿no?, por diferente densidad. Método mecánico, ¿no?, puede usar usted un filtro, ¿no?, un embudo previamente, y trasvasa la parte en donde está la mezcla. A través de un filtro se retiran los sólidos, ¿no?, y el líquido pasa al otro recipiente, ¿no? La evaporación es un método también de cómo es que usted separa por medio, ¿no? Por ejemplo, cuando usted evapora el agua, las sales se quedan en el fondo como precipitado, un ejemplo más claro. O por medio de destilación también, ¿no? Por ejemplo, también que ya vimos en la clase pasada, que usted pone en el matraz, ¿no?, hierve el agua y a través de una tubería de enfriamiento, que es un condensador, ya se evapora, se forma el vapor y después cae gota a gota el líquido, ¿no? Ya el proceso de destilación. Entonces pasa el agua pura y las sales se quedan en el matraz, ¿no? La extracción también, por ejemplo, cuando usted utiliza un ejemplo claro, un té filtrante, ¿no?, se dice que las hierbas aromáticas son solubles en el agua, por eso es que pasa a través del agua, ¿no?, que está más caliente, ¿no?, pasa este filtro, entonces se forma este método que se llama extracción, ¿no? La sublimación también es otro método, ¿no?, es para separar una mezcla de dos sólidos. Con una condición, uno de ellos podría sublimarse. A esta mezcla
se aplica una cantidad determinada de calor determinado, produciendo los gases correspondientes a los elementos, ¿no? Estos vuelven a recobrarse en forma de sólidos al chocar sobre una superficie fría, como una porcelana que contenga agua fría. De este modo, los gases, al condensarse, se depositan a base de la pieza de porcelana de una forma de cristales. La cristalización dice que es una operación de transferencia de materia en la que se produce la formación de un sólido, cristal o precipitado, a partir de una fase homogénea, que es un soluto en disolución o un fundido. Destaca sobre otros procesos de separación con su potencial para combinar purificación y producción de partículas en un solo proceso. Comparado con otras operaciones de separación de cristales en disolución, presenta varias ventajas, ¿no? Miren, la cromatografía, por ejemplo, ¿no? Hay otro, ¿no? Es una técnica que se utiliza que permite separar aquellos componentes de una mezcla. Para ello se hace pasar a través de un absorbente, ¿no?, que se adhiere a una superficie. Estos componentes se separan cuando estos componentes manifiestan sus diferentes afinidades por el filtro de papel. Este es importantísimo, por ejemplo, ustedes han visto en las pruebas rápidas. Entonces prácticamente donde ponen el líquido en el pocillo y por filtración pasa, ¿no?, a través de esta membrana, ¿no?, y se forman ya los datos de si es positivo o negativo o lo que a qué prueba corresponde. La decantación, ¿no?, también es un proceso donde vamos a separar, por ejemplo, como estamos viendo, el aceite y el agua, ¿no? Por medio de este sistema, el agua se dejaría pasar a través de esta llave y quedaría el sobrenadante, que es el aceite. Es una separación prácticamente de dos líquidos con diferentes densidades. El tamizado es utilizado mucho por los arqueólogos o por las personas también que se dedican a la construcción de pozas, ¿no?, piscigranjas, donde ven el material particulado, o qué cantidad de arcilla tiene, si es permeable o no es permeable el suelo, si puede ser útil o qué tipo de permeabilidad le pueden dar a esa área. Entonces ellos usan diferentes tamices para medir qué tipo de partículas contiene esa zona de tierra, ¿no? O también lo utilizan también los arqueólogos para separar algunas piezas pequeñas que muchas veces dejaron nuestros ancestros, ¿no? Los métodos químicos. Veamos que los métodos químicos de separación son procesos en los que los compuestos químicos se separan en elementos más sencillos. Estos métodos químicos se caracterizan por la necesidad de efectuar una reacción química previa a la separación. Hay muchos métodos químicos de separación, pero los más importantes y conocidos son los de electrólisis y gravimetría. Otros métodos son los de descomposición térmica, donde se somete a un compuesto a una temperatura, ¿no?, elevada hasta que se descompone en sus elementos y en otros compuestos más sencillos. A diferencia de los métodos químicos, en los métodos físicos no se destruyen, ¿no?, las sustancias. Veamos el electrólisis, ¿no?, donde se aplica una energía, ¿no?, a través de, por ejemplo, dos electrodos, ¿no?, positivo y negativo, que influyen a través de dos columnas, donde uno prácticamente ejerce una corriente eléctrica y los iones negativos van a unirse con los positivos, ¿no? De esta forma se produce la electrólisis del agua, por ejemplo, en la producción de oxígeno e hidrógeno, ¿no? En este caso, por ejemplo, la electrólisis es la producción de una reacción redox, no espontánea, mediante el paso de la corriente eléctrica, y por lo tanto el proceso inverso que se ocurre en una pila eléctrica y lleva a cabo un contenedor llamado cuba electrólica. Por ejemplo,
¿no? Un ejemplo sencillo es el de la electricidad del agua o la electrólisis del agua, en la que el paso de la corriente descompone este líquido en sus elementos concluyentes de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Por gravimetría, ¿no? Por gravimetría se entiende la separación de componentes de una disolución líquida mediante su precipitación a través de una reacción química, ¿no? La sustancia que se desea obtener reacciona con otra sustancia química de forma que el resultado de esta reacción es un producto sólido que precipita por gravedad en el fondo de la solución y puede ser separada de ella por métodos físicos. Por ejemplo, la separación de la plata, ¿no?, de una disolución de nitrato de plata, se somete esta sustancia a reacción con ácido clorhídrico, obteniendo el precipitado blanco de cloruro de plata insoluble. Método de separación física no destruyen las sustancias originales, ¿no? Y veamos nuestro tema que nos corresponde a nosotros, como ya en la parte de laboratorio, ¿no? Se utiliza la centrífuga. Estos equipos se utilizan para la separación de solutos de sus solventes. Por ejemplo, para el análisis de sangre, por lo general es necesario separar el plasma de los otros componentes para poder ser analizado. Tipos de centrífuga. Tenemos centrífugas de separación de sueros o plasma de baja velocidad, macrocentrífugas que funcionan entre 2000 y 6000 revoluciones por minuto, centrífugas para microhematoclito, ¿no?, para ver lo que es los hematoclitos, para ver la proporción de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? ¿Y qué proporciona los glóbulos rojos en la sangre? El oxígeno. Esa centrífuga funciona entre los 10.000 y 18.000 revoluciones por minuto. La ultracentrífuga generalmente se utiliza en los niveles 2 y 3, y de acuerdo también al nivel de complejidad o a qué se dedica ese laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la separación de proteínas, ¿no? Generalmente lo hacen para estudios de qué proteínas están alterando o qué bacterias tienen ese tipo de proteínas que están alterando un sistema inmunológico o que están produciendo tumores o cáncer en las personas, ¿no? Esta centrífuga funciona a 20.000 y 75.000 revoluciones por minuto. Tipo de centrífuga. También pueden dividirse de acuerdo a su tamaño, grandes, medianas y pequeñas. Pueden dividirse por su condición de piso, de mesa y refrigeradas. Generalmente se utilizan para etiologías como, por ejemplo, ver fasciolosis, ¿no? También para ver lo que es peste neumónica o bubónica, ¿no? Ahí también se utilizan estas centrífugas porque necesitan bastante tiempo, más de 15 minutos de centrifugación, entonces necesitan estar a una temperatura que le corresponde a estar a la muestra. Tenemos las partes de la centrífuga, ¿no? Tenemos una tapa, ¿no?, que nos da la seguridad de que los tubos de ensayo no salgan volando, ¿no?, por seguridad. Tenemos una cámara donde dan vuelta los tubos en la centrífuga, ¿no? Tenemos una base para que la centrífuga se posicione de tal manera que no pueda ocurrir un desnivel. El interruptor de encendido, tenemos un interruptor de encendido, ¿no? Tenemos un marcador de tiempo, cuánto tiempo se utiliza la centrífuga, hay de pausarlo en 5, 10, 15 minutos de acuerdo a lo que uno quiera centrifugar, porque cada uno tiene su tiempo, ¿no?, y también sus revoluciones, ¿no? Tenemos un tacómetro también para ver la velocidad. También tenemos acá el control de la velocidad, ¿no?, y tenemos un freno de emergencia. Si algún sonido está ocurriendo dentro de la cámara, o un sonido que escuchen de la centrífuga que no es común, entonces inmediatamente se pone el botón de pare y la centrífuga para automáticamente y no daña lo que
posiblemente esté ocurriendo dentro de la cámara, ¿no? Entonces, las partes de la centrífuga, cada uno habla. Atrapader impide el acceso de muestras mientras está en movimiento, funciona de una forma automática porque no se pueden abrir mientras la centrífuga está en funcionamiento, ¿no? Es peligroso, pueden salir los fluidos o pueden salir los tubos. La cámara es el espacio donde se realiza la centrifugación dentro de este giro del rotor o el motor, ¿no? La base brinda estabilidad del equipo. Aquí están ubicados los controles. Control de tiempo permite controlar el tiempo de la centrifugación. El tacómetro muestra la velocidad que gira el rotor. El freno permite parar, como le dije, de inmediato la centrifugación. El rotor parte donde se colocan los tubos en el portamuestras. En los portamuestras recipientes donde se colocan las muestras. Las portamuestras se deben cargar en el rotor de forma balanceada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen solamente un tubo que van a centrifugar, entonces tienen que emplear un tubo con la muestra y el otro tubo con agua, ¿no? Agua destilada, al mismo volumen. ¿Para qué? Para que ese contrapeso no haga que el rotor funcione mal, ¿no? Esto es para mantener el balance cuando está en movimiento. Eso es indispensable, ¿no? Y es como lo hacen: ponen los dos tubos al frente y lo ven a través de su altura, ven que el menisco también llegue a la misma altura de ambos tubos. Por supuesto que tienen que tener cuidado en cuanto a la manipulación de la muestra, ¿no? Vemos un modelo de centrífuga, ¿no? Y en conclusión, existen muchos y muy variados métodos de separación de mezclas, pero hay que fijarse en si la mezcla es homogénea, heterogénea, y revisar los componentes y sus propiedades de la mezcla que se quiere separar, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, o duda? Hay que de una vez ver en esta hora de clase. Gracias.